Bien, para entrar, la palabra fotodermatosis eh, emplea una gran cantidad de enfermedades que se afectan en este campo, por lo cual va a ser un conjunto de estos, de los cuales van a estar caracterizadas porque va a haber lesión directamente en la piel eh, por una reacción anormal a la radiación ultravioleta del sol o fuentes artificiales, como por ejemplo fototerapias, eh, entre otro tipo de equipos que usen la radiación ultravioleta. El principal causante de la patología cutánea inducida por la luz solar viene a ser la radiación ultravioleta. Por ello es importante destacar que la radiación ultravioleta es de dos tipos, el de tipo A y el de tipo B. Estas van a tener diferentes mecanismos para actuar sobre la piel. Dentro de ello tenemos el de tipo B, el cual va a tener una longitud de onda que va a ser desde 290 a 320 nanómetros, mientras que la longitud de la radiación ultravioleta A es de 320 a 400 nanómetros. El tipo de efecto principal va a ser que el de tipo B va a generar que viene a ser un eritema solar, o como nosotros conocemos las quemaduras cuando por un tiempo prolongado estamos expuestos a las radiaciones del sol, ¿no? Por otro lado, las situaciones de tipo B, la radiación ultravioleta de tipo A, perdón, vienen a ser el eritema más tardío que se va a dar de forma prolongada en el tiempo y esto va a generar lo que viene a ser el envejecimiento cutáneo. La aparición del eritema va a variar desde las 6 horas hasta las 24 horas y desde las 4 hasta las 16 horas. La duración tiene desde 72 hasta 120 horas y en el tipo A de 48 hasta 120 horas. La intensidad, pues en el tipo B va a ser mucho más rápido que en el de la A, va a ser mucho más intenso y también a la clínica va a generar más prurito, dolor y todo ello. Mientras que el de tipo A es menos intenso, pero este persiste en el tiempo, caracterizándose, como vimos hablar, por el envejecimiento cutáneo. Dentro de ello tenemos la clasificación de los prototipos cutáneos de Fitzpatrick y esto se va a generar pues, en 6 categorías. Uno desde una piel totalmente blanca, pálida, hasta una piel dicha de color negro. Esto va a incidir mucho en cómo se absorbe la captación de los rayos ultravioleta y cómo genera la susceptibilidad de las personas en torno al color básico de la piel. Las personas blancas pálidas que vienen a ser los de extremo en el tipo 1 se queman con facilidad pero no se broncean, mientras que en las negras estas no se queman y solo intensifican su color. Mientras más arriba estemos 1, 2, 3, pues hay una alta susceptibilidad de esta captación de los rayos ultravioleta, ¿no? En este caso general de la clínica que vamos a ver más adelante. Bueno, como primer punto tenemos la fotosensibilidad, que esta se va a describir como una respuesta normal a la luz solar y por ende una reacción por las moléculas de la piel quienes necesitan absorber la energía fotónica, ¿no? Esto se va a dar por medio de reacciones químicas, los cuales van a generar una enfermedad clínica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la piel entra en contacto con las radiaciones, lo que se genera es que tenemos moléculas endógenas las cuales van a absorber esta radiación. Tenemos tanto agentes exógenos que son aplicados de forma tópica, cremas o antibióticos, como lo vamos a ver más adelante, los cuales van a generar este tipo de reacción. Tenemos las moléculas endógenas, o sea, dentro de nuestro organismo, que por lo común están en la piel y que son producto de un metabolismo anormal, como lo vamos a ver más adelante. Y otro viene a ser la combinación de ambas moléculas, tanto de forma exógena y de forma endógena, que se adquieren mediante propiedades antigénicas, ¿no? Entonces, los trastornos por fotosensibilidad aparecen solo en las regiones corporales expuestas al sol prioritariamente. Entonces, ¿qué quiere decir? En las áreas donde mayormente se expone, van a ser las áreas más afectadas, ¿no? Como podemos ver tanto en mujer y varón. Tenemos diferentes campos en los cuales están mucho más expuestos, las frecuentemente expuestas, las rara vez expuestas y las que muy poco son expuestas. Estas expuestas vienen a ser los lugares susceptibles o las regiones susceptibles a ello, ¿no? Después, dentro de la fotosensibilidad tenemos también la de tipo aguda y la de tipo crónica. La de tipo aguda se va a subdividir en un tipo de eritema solar, en un tipo eruptivo y en un tipo urticariano. El de tipo eritema solar, esta se va a simular bastante lo que viene a ser la quemadura solar, y esta, por ejemplo, lo vamos a ver en las reacciones fototóxicas a los fármacos, que vamos a hablar más adelante, y en la fitofotodermatitis. La de tipo eruptiva se va a caracterizar por la presencia de máculas, pápulas, y más que todo, pues, ¿no? De tipo eczema, en forma de eczemas, ¿no? Como por ejemplo la dermatitis fotolérgica, y la de tipo urticariana, tal cual menciona el nombre, ¿no?
va a haber la presencia de lesiones por ahones, las ronchas, como nosotros lo conocemos, por ejemplo, por la urticaria solar, la porfiria eritropoyética. Por ejemplo, esta porfiria eritropoyética lo podemos encontrar dentro del metabolismo anormal que se va a generar, entonces va a actuar como una molécula endógena. Ahora, en la crónica tenemos la dermatoeliosis, o también conocida como el fotoenvejecimiento, y este se va a caracterizar por los cambios cutáneos progresivos tras una exposición prolongada, ¿no? Como la presencia de arrugas, manchas o una piel engrosada. Ahora, el eritema solar viene a ser también un tipo de afección dentro de ello que se va a caracterizar por presentar una respuesta inflamatoria. Esa es aguda, es tardía, o sea, no ese mismo rato que hay de exposición se va a presentar, sino se va a presentar horas después. Y también es transitoria, pero esto va a ir de acuerdo a la intensidad de la exposición de la persona. Y esto se va a generar, como vamos a hablar, después de la exposición, principalmente por la radiación ultravioleta, como también por otras fuentes artificiales como las que habíamos mencionado. Este eritema solar se va a caracterizar porque va a tener de naturaleza una reacción fototóxica y se va a caracterizar por un eritema, principalmente. Pero cuando tenemos una larga exposición y una susceptibilidad mayor, como hemos visto de acuerdo a la clasificación de Fitzpatrick, puede presentar vesículas, ampollas, dolor al tacto y un dolor espontáneo, dependiendo de la intensidad de este, ¿no? Entonces es importante mencionar que para que se desarrolle este eritema solar, depende mucho de la cantidad de energía de la radiación ultravioleta con la susceptibilidad de la persona. Es por ello que no todas las personas vamos a experimentar la misma intensidad de la afectación en esto. ¿Por qué? Porque hay factores que aumentan el riesgo. Uno de ellos viene a ser la hora del día. No es lo mismo estar expuesto a las 4 o 5 de la tarde o estar expuesto a las 12 del mediodía, lo cual a estas horas justamente es donde se incrementa el riesgo de las radiaciones. El segundo viene a ser cuando estamos cerca del Ecuador. ¿Esto qué quiere decir? Mientras más cerca del Ecuador estemos pasando, es más alta la radiación ultravioleta a comparación de los polos, que va a ser menos el riesgo. Ahora, la altitud. Se vio que también a mayor altura hay mayor riesgo de la radiación ultravioleta a comparación de la base, o bueno, del plano, ¿no? Y también el tipo de piel que influye bastante. Mientras más blanca sea la persona, hay mayor susceptibilidad. Porque mientras sea más morena la persona, hay mayor resistencia a esa afectación. Ahora, ¿cómo es el suceso de cada uno de estos? Primero recordemos que todo se generaba por la radiación ultravioleta, ya sea de tipo A, de tipo B, pero principalmente hablando de tipo B, que hemos dicho que estas vienen a ser mucho más intensas en el momento. Entonces, pierden el contacto con la piel y este es absorbido, como habíamos dicho, por moléculas endógenas, las cuales no se han identificado hasta el momento quiénes son realmente las que absorben esta luz ultravioleta para generar este eritema. Pero la hipótesis principal que se tiene es que este hecho hace de que se desencadene un daño a nivel del ADN celular, ¿no? Entonces todo esto va a generar a que se active las células de la inflamación dentro de ello, porque recordemos que está habiendo un daño a nivel del ADN. Entonces se activan los queratinocitos, los macrófagos, los mastocitos, los cuales liberan sustancias más que inflamen más, ¿no? Mediadores inflamatorios dentro de este campo, y principalmente tenemos la histamina, ¿no? Como podemos recordar, es vasodilatador, aumenta la permeabilidad vascular, y bueno, lleva mayor inflamación, entonces es por ello que se genera el eritema, ¿no? Recordemos que aparte de la histamina también hay otros inhibidores como el factor de necrosis tumoral, la serotonina, las prostaglandinas, el óxido nítrico, las enzimas lisosómicas y las iminas, que también van a estar dentro de la cascada inflamatoria. Entonces, lo que se genera viene a ser una vasodilatación, el aumento de la permeabilidad y el reclutamiento de más células inflamatorias, ¿no? Generando principalmente lo que viene a ser este eritema actínico, también conocido como la quemadura solar, ¿no? El cual se va a caracterizar porque primero, tras lo que hemos hablado, va a haber un enrojecimiento de la zona afectada, hay dolor, hay calor local, puede haber edema y aparece entre las 6 y 24 horas después de la exposición, ¿no? No es en ese mismo momento. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que va a depender dónde afecte, bueno, con mayor intensidad. Dentro de ello tenemos a los síntomas cutáneos, que se da
el cual depende de la intensidad de la exposición. El principal viene a ser el prurito. Este puede ser intenso, incluso a veces en eritemas leves, puede presentarse de forma aguda y hasta grave, con presencia de dolor y también, más que todo, el dolor a la palpación, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Otros son los síntomas sistémicos. Esto principalmente se da de acuerdo a la clasificación de Fitzpatrick 1 y 2, como habíamos hablado, las personas que tienden a ser más blancas, estas presentan mayor susceptibilidad y por eso generan mayor cefalea y malestar general a comparación de la otra escala, ¿no? Y en los casos graves pueden generar una situación tóxica donde pueden presentar fiebre, debilidad, laxitud y aceleración del pulso. Gracias. Bueno, luego tenemos las lesiones de la piel. Como podemos ver, en sí es el eritema vivo. Como estamos viendo en la imagen, principalmente son en las zonas expuestas al sol, es delimitado, marcado. Ahora, también se puede presentar en las membranas mucosas, como por ejemplo podemos ver en el borde del vermellón de los labios, y principalmente eso se puede ver en los montañistas, porque al estar en contacto, bueno, al estar en la altura, estos generan que también haya mayor radiación ultravioleta, y el hecho de que caminen también puede hacer de que respiren con la boca y eso genere mayor sequedad en la boca y por ende también lesiones a nivel de la mucosa. Ahora, habíamos hablado, ¿no? Como podemos ver, esta es una quemadura solar aguda, hay dolor al tacto, es de un color brillante, puede presentar un edema leve y es bien delimitado, marcado. Entonces, para el diagnóstico, principalmente es que el paciente haya tenido previo a esto una exposición a las radiaciones ultravioletas. Y dentro de ello podemos ver como diagnóstico diferencial el eritema fototóxico, que en este se va a caracterizar porque va a presentar un antecedente a contacto con fármacos que inducen el eritema fototóxico. También el lupus eritematoso sistémico, que puede originar un eritema similar, y la protoporfiria eritropoyética, que se va a tocar más adelante, que también causa eritema, hay presencia de vesículas, edema y también púrpura, ¿no? Las petecas. Ahora, al examen de laboratorio, principalmente lo que es clínico, como lo podemos observar, ayuda mucho la anamnesis y también podemos usar la dermopatología en este caso, que es lo que podemos ver principalmente en la epidermis, las células del eritema solar, que son queratinocitos apoptóticos, como habíamos visto justamente porque va a haber un daño de la membrana y del ADN celular. También hay exocitosis de linfocitos, vacuolación de los melanocitos y la alteración de las células de Langerhans. Y también en la dermis se puede encontrar una turgencia de las células endoteliales en los vasos superficiales. Ahora, el tratamiento, principalmente la prevención. ¿En qué escala nos encontramos de acuerdo a ello? Podemos usar ropa mucho más que cubra las regiones del cuerpo, también se puede usar protectores solares, y dependiendo mucho de ello, ¿no? También en los tópicos se puede usar las compresas frías húmedas y los glucocorticoides tópicos, de acuerdo a la severidad de la exposición. También hay algunos productos de acción sistémica que pueden ayudar, que vienen a ser la aspirina, la indometacina y los AINES. Y también tenemos, en caso de que haya eritema intenso, que el paciente tenga un reposo absoluto, porque recordemos que el dolor al tacto es bastante molesto y en casos graves se puede requerir hospitalización, la administración de líquidos por las quemaduras y la profilaxis de la infección porque hay lesión a nivel de la piel, ¿no? Y recordemos que esa es una barrera importante. Ahora, otro punto viene a ser la fotosensibilidad inducida por los fármacos o las sustancias químicas. Bueno, en este también recordemos que van a surgir porque va a haber una interacción con la luz ultravioleta mediante dos mecanismos. Uno, las reacciones fototóxicas que se va a generar por fenómenos fotoquímicos y las reacciones fotoalérgicas que va a ser por un fotoalérgeno el cual va a generar una respuesta inmunitaria. Ahora, dentro de ello recordemos que hay una diferencia dentro de las características tanto de fototoxicidad como de fotoalergia. El cuadro clínico inicial es que en la fototoxicidad va a haber una reacción de la quemadura solar, va a presentar eritema, edema, vesículas, ampollas dolorosas, mientras que la fotoalergia van a ser lesiones mucho más eczematosas, pápulas, vesículas, escamas, costras, ¿no? A la estructura histológica va a haber queratinocitos apoptóticos, infiltración escasa de la dermis policocítica, como habíamos hablado. En el de la fotoalergia y dermatitis
espongiótica densa con infiltrados linfohistocíticos en la dermis. En la fototoxicidad hay una lesión quística directa, mientras que en la fotoalergia hay una respuesta de hipersensibilidad. En la fototoxicidad se puede dar de minutos a horas y bueno, en la fotoalergia es más de 24 a 48 horas, ¿no? En la fotosensibilidad fototóxica inducida por fármacos o sustancias químicas, estas vienen a ser una consecuencia de la exposición simultánea a algunos fármacos, ya sean orales, inyectados o aplicados o de forma tópica, los cuales también, bueno, vamos a ver que hay de dos tipos. Como habíamos hablado, hay una fototóxica sistémica y una localizada. En la sistémica, por ejemplo, los medicamentos. Estos no actúan solamente en la zona de afectación, sino que se generalizan en sí. Y cuando se entra en contacto con el sol, lo que genera es que haya lesiones amplias en la piel. Mientras que nosotros, cuando hablamos de una dermatitis fototóxica local, principalmente se caracteriza porque la gente se aplica solo en la piel. Las cremas, los perfumes solamente van a estar afectando a una región corporal y al entrar en contacto con el sol, ahí es donde se va a dar la clínica. Entonces, solo va a ver dónde se aplica la sustancia. En la dermatitis fototóxica sistémica, como habíamos hablado, se va a dar por un fármaco sensibilizante que tras la exposición a los rayos ultravioleta va a generar, como estamos viendo en la piel, digo, en la imagen, ¿no? Hay lesión eritematosa y esto principalmente es una fototoxicidad secundaria a un diurético, ¿no? Por ejemplo, tenemos los antibióticos, ¿no? Como los lomefloxacino, ácido nalíxico, doxiciclina, antipsicóticos como la cloropromacina, procloropromacina, los cardiofármacos o los diuréticos, amiodarona, furosemida, clorotiazida, diazida, los cuales, bueno, tras una exposición, lo que hace es fotosensibilizar y, bueno, genera la clínica del paciente. Y esto principalmente se va a dar porque estos fotoproductos lo que generan es un daño a nivel de la membrana nuclear del ADN, a nivel plasmático, lisosómico, mitocondrial. Dentro de las manifestaciones clínicas, estas van a simular a una quemadura solar. Este se va a caracterizar porque va a presentarse después de la exposición 24 horas hasta con un pico de 48 horas. Dentro de las lesiones cutáneas, el paciente presenta ardor, sensación punzante, prurito, y en las fases tempranas lo que se puede generar es eritema y edema también, ¿no? Por ejemplo, esta es una persona de 17 años que recibía de metilclorotetraciclina, que es un producto contra el acné, ¿no? Y por ejemplo, acá también hay la presencia de la formación de las vesículas, las ampollas, en una persona tratada con piroxicam. Recordemos que en las reacciones fototóxicas no surge una reacción eczematosa como en las de tipo fotoalérgicas. Ahora, una manifestación especial viene a ser la pseudoporfiria, o también podemos encontrarlo como un diagnóstico diferencial, como lo van a tocar más adelante, justamente porque por la clínica que pueda presentar. Pero sin embargo, no van a presentar alteraciones metabólicas como la hipertricosis facial, que esto sí lo podemos encontrar en la porfiria cutánea tardía. Va a haber eritema mínimo, las ampollas pronunciadas, la fragilidad cutánea con erosiones, ¿no? Y la pigmentación que se puede dar por la cloropromacina y la miodarona. Va a haber una intensa pigmentación melanínica y también en las uñas, ¿no? Puede haber afectación como las hemorragias subunguales o una fotonicólisis por la presencia de soralenos, venoxaprofeno, que lo vamos a ver más adelante también. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio, importante la anamnesis, la clínica, y nos podemos apoyar con la dermopatología, en los cuales, bueno, vamos a ver los queratinocitos apoptóticos, en la epidermis puede haber necrobiosis epidérmica y la presencia de vesículas intraepidérmicas y subepidérmicas. A la fotovaloración se exponen pequeñas áreas de la piel a dosis crecientes de radiación ultravioleta, mientras el paciente está tomando el fármaco, justamente ¿para qué? Para que nos ayude a confirmar. Dentro del diagnóstico, uno, que haya el antecedente de la exposición con el fármaco y los cambios morfológicos en la piel característicos. Y como diferenciales, puede ser la quemadura solar habitual, las reacciones fototóxicas y la fotosensibilidad, ¿no? El tratamiento igual, la prevención en los tópicos, compresas frías húmedas, glucocorticoides y productos de acción sistémica, aspirina, indometacina, AINES, y en casos severos, reposo absoluto, hospitalización, administración de líquidos y profilaxis de infecciones.
Ahora, otro viene a ser la dermatitis fototóxica atópica, que esta viene a ser un contacto inadvertido o aplicación terapéutica de un fotosensibilizante seguido por la radiación ultravioleta. Esta principalmente se va a dar por la rosa de Bengala, que viene a ser tratamiento dentro de los estudios oftalmológicos, que se usa los colorantes de fluoresceína y los fucomarinas en las plantas, verduras o frutas, lima, limón, apio, perejil, y los perfumes y cosméticos que principalmente contengan dentro de su composición el aceite de bergamota. Esto puede llegar a curarse, sí, pero lo que genera es que las lesiones que hay posteriormente se genere una hiperpigmentación, como lo vamos a ver como una fitofotodermatosis en este caso, que va a ser una dermatitis fototóxica atópica más frecuente. Lo que se genera es que al haber el contacto más el sol, se va a generar las ampollas, estas van a generar dolor y pasado este tiempo, lo que genera es una curación, como habíamos hablado, pero dejando una mancha. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que está el escozor, el ardor, el eritema, el hinchazón, la vesiculación, las ampollas, pero estas van a ser circunscritas y justamente en los lugares donde ha habido el contacto, ¿no? Tanto con estos tóxicos y el sol. La fitofotodermatitis viene a ser una inflamación de la piel causada por el contacto con algunas plantas durante actividades de recreo, exposición laboral a la luz solar. En sí, el contacto en la piel de las plantas más la luz nos va a generar una dermatitis, ¿no? Dentro de la epidemiología, esto no incide mucho en lo que viene a ser esta escala de Fitzpatrick, ya que todas las personas por igual pueden tener esta afectación y principalmente se ven agricultores o cantineros, agricultores principalmente porque tienen contacto con las plantas, ¿no? Y los cantineros, personas que preparan bebidas a base de limón, entre todos estos productos que puedan generar. Ahora, dentro de la etiología es una reacción fototóxica causada por las furocumarinas fotoactivas o también conocidos como los soralenos, que están presentes en las plantas. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas es importante uno que haya el antecedente de exposición a alguna de estas plantas, lima, limones, apio, perejil, o estar en contacto con perfumes que contengan, ¿no?, este aceite de bergamota. Los síntomas de la piel es escozor, sensación de quemadura solar, dolor y luego prurito. Las lesiones cutáneas en una fase aguda es eritema, edema, vesículas y ampollas. Los sitios de contacto son principalmente, ¿no?, de acuerdo al contacto, los brazos, las piernas, la cara, y los cuales, bueno, consecuencia de esto, lo que se genera es una hiperpigmentación residual, ¿no? Como podemos ver en la imagen, es justamente el contacto de la planta por esas fucomarinas o furocumarinas, ¿no? Y después, con una exposición al sol, lo que se genera es este edema, las vesículas y las ampollas, como podemos ver, ¿no? Igualmente, acá, por ejemplo, es una hiperpigmentación residual, como habíamos hablado, o también acá se le conoce como una dermatitis de Verloc. Es una paciente que se había aplicado un aceite perfumado que justamente tenía estos tóxicos, entonces después estuvo en contacto con el sol y bueno, le quedó la hiperpigmentación tal cual, los lugares donde afectó, ¿no?, la sustancia tóxica. Bueno, ahora hablemos sobre la fotosensibilidad fotoalérgica inducida por fármacos o también por sustancias tóxicas. Bueno, esto se va a deber por la interacción que va a haber tanto por este fotoalérgico con la radiación solar. Entonces, este va a estar iniciando por la exposición, ya sea por fármacos, como vendrían a ser las tetraciclinas, también las sulfonamidas, o también sustancias tóxicas, como vendrían a ser las lociones, también pueden ser los perfumes, desinfectantes. Estos, como van a estar en nuestra piel, al estar en la piel, por la radiación solar, estos van a estar absorbiendo esta energía. Y por ello, van a causar una agitación molecular, una formación de metabolitos reactivos y un cambio estructural del compuesto. Entonces, tanto este fármaco, esta sustancia tóxica, va a convertirse a un fotoalergénico. Entonces, este se va a estar uniendo con compuestos, con proteínas cutáneas, para luego formarse un complejo que van a estar actuando como aptenos inmunogénicos. Estos van a generar que hay una captación antigénica, por ello va a haber una activación de los linfocitos TCD4.
Por consiguiente, el sistema inmune adaptativo va a estar viendo que esto pues, es algo extraño y por ello se va a estar liberando los linfocitos T. Pero en esta etapa todavía no se va a mostrar ningún tipo de lesión, nada por el estilo. Pero si hay otra vez una sobreexposición, otra vez por el fármaco, por la sustancia tóxica y también las radiaciones, especialmente UVA o UVB, estas va a generar ahora sí estas lesiones, que va a ser una reacción de inflamatoria tipo 4 que vendría a ser la retardada. Es por ello que ya luego se va a ver vamos a ver la producción de las interferón gamma, interleucina 2, también el factor de necrosis tumoral alfa. Aquí ya vamos a ver tanto la vasodilatación, el edema, como también infiltración linfocitaria, ¿no? Entonces, esta reacción más que todo se va a estar viendo en adultos, ya sea hombre o mujer, por desinfectantes, también antimicrobianos, ingredientes de filtros solares como cual el PAVA, los perfumes, lociones para después afeitarse y los aclaradores de piel. Estas lesiones, más que todo, van a ser erupciones pruriginosas que pueden ser primeramente agudas, que son papulosas, vesículas, eritema, descamación y con costras. Y en las formas crónicas se presenta, como vemos en la imagen, con liquenificación, descamación, que va a ser persistente, un prurito también intenso. Y esto se va a estar hallando en zonas que van a ser fotoexpuestas, como vendría a ser la cara, el cuello, el escote, el dorso de las manos, y cabe resaltar que estas lesiones pueden llegar a extenderse. Entonces, como diagnóstico, más que todo vamos a ver primeramente el anamnesis, la historia clínica, qué tipo de fármacos ha utilizado, si pasa mucho tiempo al sol, y como buen estándar vendría a ser el fotoparche. Para explicar un poquito más se pone las sustancias, el fármaco en dos zonas, en dos zonas, y ambas se van a tapar, van a estar tapadas de algo de 10 a 24 horas. Luego solo una zona se destapa, esta zona que ha estado destapada se pone en contacto de la radiación y si digamos hay algún tipo de una reacción enzimática, es positivo, y si la otra también no tiene nada, es positivo. Para el tratamiento, obviamente, se suspende el agente causal, se hace fotoprotección y en casos graves o crónicos se utiliza acitoprina, glucocorticoides y ciclofosfamidol. Ahora leemos sobre el exantema polimorfo solar. Este también va a estar al contacto de la radiación, tanto UVA, UVB. Esta radiación va a estar generando cambios tanto en proteínas como también en antígenos. Y estos van a generar, ¿qué cosa? Los autoantígenos fotoinducidos. Estos, por medio de la activación de los linfocitos T, porque va a haber el sistema inmune adaptativo también los va a reconocer como extraños. Aquí también va a haber una hipersensibilidad retardada tipo 4, es decir, no va a ser inmediata esta reacción. Va a tener que pasar horas de la radiación para que recién le salgan esas lesiones. Entonces, esta activación linfocitaria va a generar ¿qué cosa? La propagación tanto de interferón gamma, interleucina 2, factor de necrosis tumoral alfa, y por ende también va a haber edema, va a haber esmangiosis epidérmica y un infiltrado linfocitario, y por ende la presencia de vesículas. Entonces, esta va a estar presente en mujeres, especialmente jóvenes. Y datos del laboratorio que podemos ver, como histopatológicamente, observamos edema epidérmico, esmangiosis, deformación de las vesículas, degeneración de la capa basal, un infiltrado linfocítico que va a estar en la dermis y una leve liquefacción. Y inmunofluorescencia vamos a ver que es ANO negativo porque a veces se llega a confundir con lupus. Entonces, en la clínica vamos a estar viendo que más que todo va a estar apareciendo tanto en la primavera como también en inicios del verano. Como también dije, surge a las horas, pero va a desaparecer de 7 a 10 días. En las lesiones cutáneas vamos a ver pápulas vesículas, que van a ser las más frecuentes, y las menos frecuentes tendrían que ser las placas y placas urticarianas, que van a estar acompañadas tanto de un prurito que va a ser intenso. Aunque su nombre dice polimorfo, en sí estas lesiones van a ser monomorfas, es decir, que solo van a aparecer un tipo de esta lesión, es decir, solo pápulas o pápulas vesículas, solo una de ellas, no dos. Y su distribución, más que todo, donde es foto expuesta, otra vez. Antebrazos, brazos, tórax, en la zona del escote. Como diagnóstico otra vez, su
historia clínica como antecedente y como gol estándar la fotovaloración o el fototest. Este consiste en que la piel se expone a la radiación y es radiación UVA, UVE y esta, si al tener mayor al 50% de estas lesiones presenta una lesión similar a ese exantema polimorfo solar, es positivo. Y como tratamiento, la fotoprotección y caroteno B, remisión macular clínica, triacinolona intramuscular. Como diagnóstico diferenciales tenemos a hereditaria por luz solar, fotosensibilidad inducida por fármacos y dermatomiositis. La urticaria por luz solar. Esta también está expuesta, va a ser producida por la radiación tanto UVA y UVB, pero aquí estos van a estar interactuando tanto con los cromóforos y estos cromóforos van a estar formando fotoalergenos y estos fotoalergenos pueden ser tanto cutáneos, circulantes o ambos, que estos fotoalergenos se van a estar uniendo al IgE que va a estar en los mastocitos. Entonces por ello de manera inmediata va a haber una desgranulación mastocitaria, lo que va a generar la liberación tanto de histamina, leucotrienos, prostaglandinas. Y por ello también va a haber tanto una vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y un edema superficial. Entonces, esta va a estar presente en adultos jóvenes, tanto en mujeres como varones. Va a estar durando, aparecen en diversos. Entonces este va a estar apareciendo en minutos y va a estar desapareciendo a las pocas horas. Y este va a tener una reacción inflamatoria de sensibilidad tipo 1 porque es inmediata, a diferencia de las anteriores otras dos. Aquí estas lesiones van a ser las ronchas urticarias, va a tener un prurito intenso, una sensación con sensación muy urgente y se va a distribuir obviamente en zonas fotoexpuestas, cara, cuello, brazos, escote. Y en el diagnóstico vamos a ver también por los antecedentes, otra vez para su gol estándar es el fototest, que también tiene que ser mayor al 50% de lesiones que tienen que ser similitudes de la anterior vez. Tratamiento, fotoprotección, también se utiliza antihistamínicos y fototerapia. Como diagnósticos diferenciales, exantema polimorfo solar, fotosensibilidad inducida por fármacos, dermatitis tópica y mastocitis cutánea. Un cuadrito diferencial de estos tres. Y ahora sí hablemos sobre la fotosensibilidad metabólica. Los rayos UV, ¿cuántos rayos UV has leído que hay? Según yo, las dos que han expuesto. ¿Cuántos rayos UV? Hay dos. Hay el tipo A y el tipo Tenemos B. tres, ¿no? Ajá, el A, el B y el C. El A es el largo, B mediano y el C es el cortito. ¿A qué te refieres que es largo mediano? O sea que tiene mayor exposición, por ejemplo el A es el que va a estar prácticamente traspasando los vidrios, los espejos, los rayos y por eso es mucho más dañino que el B o el C. Hasta la dermis profunda. Ajá, sí, lo importante que tienen que mencionar que los rayos A los van a atravesar hasta la dermis profunda, ¿no? Mientras que la B va a quedar hasta la epidermis, ¿no? Y por eso que también las lesiones son más rápidas en relación a las A, ¿no? Eso es muy importante. Y la C se queda en la atmósfera. Ya esa es la que no atraviesa. Entonces, si atravesaría, pues nos causaría mucho daño, ¿no? Esto es muy importante, ¿ya? Ahora sé dónde queda. Está bien, porque todo lo que está disponiendo está en diapositivas. Hay mucho de allí. Sí, ahorita comienza. Ahora sí. Claro, ya bien mencionaste, ¿no? Las diferencias. Justamente el libro mencionaba, bueno, porque ambas son las que van a atravesar y van a tener contacto con la piel, como decir, eso es lo que más queremos mucho. Y bueno, principalmente las de tipo B van a ser más intensas, van a generar la clínica en las horas, mientras que la de tipo A va a ser menos intenso en las horas, pero sí va a ser prolongado en el tiempo. Es por eso que la A se va a caracterizar porque esta va a generar un fotoenvejecimiento, arrugas, manchas en la piel de larga data, ¿no? En cambio acá el eritema va a estar caracterizado. Sí, es muy importante aclarar, también tener en cuenta el prurito, ¿no? El prurito intenso que has mencionado, ¿no? Con la liberación de los linfocitos, que casi en todas las patologías dérmicas, en muchas patologías dérmicas hay liberación de linfocitos.
antihistamina y ese te va a producir un poquito intenso, ¿no? Y les pregunto a ustedes, si han revisado también esa parte del libro, que si los rayos UV están pasando, ¿no? Atraviesan los vidrios, ¿no? Entonces, ¿qué ropa ustedes deben utilizar para protegerse de los rayos solares? Más como Blancos, oscuros, marrones. exacto, los colores más cálidos. La ropa Más usa claro. colores más claros a Ajá. comparación de los oscuros, porque las oscuras tienen a captar más la radiación ultravioleta y generan mayor contacto y eso, bueno, genera mayor Exacto, y quemadura más que todo de en piel. estas rebotan, A ver, en cambio ¿lo en esas han negras. leído? ¿Cómo? ¿Han leído ese temita? Porque sí, pues tenemos esa creencia, ¿no? De que si usamos ropa blanca vamos a tener mayor protección, ¿no? Entonces no es así. ¿Por qué? Porque los rayos UV llegan, digamos, en la ropa negra. Estas no van a hacer un rebote, ¿no? Porque ¿qué hace el rayo solar al piso? Hace un rebote y el rebote que te cae en la cara. Entonces, eso es muy importante saber. O sea, absorbe, el negro es lo que absorbe los rayos A y se quedan ahí. No hace un rebote y en los cuales no pueden dañar la piel a nivel de la cara, ¿no? Entonces, esa parte es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? O sea, en la literatura no lo menciona, o si vemos algunos estudios lo mencionan, porque la ropa oscura es como fotoprotección en relación a la ropa blanca, porque en la ropa blanca rebota, pero no va a rebotar tu cara. Entonces hay mayores UVA que van a lastimar. ¿Qué más? Ahora sí, ahora vemos sobre las fotosensibilidades metabólicas que van a ser los perfiles. Aquí la más, aquí la más común vendría a ser la porfiria cutánea tardía. Aquí la enzima que va a estar afectada vendría a ser el urot, que vendría con sus siglas uroporfinógeno descarboxilasa, donde prácticamente la disminución de esta va a generar que haya un bloqueo parcial de la vía metabólica y por ello va a haber una disminución, una acumulación del uroporfinógeno 3 y este uroporfinógeno cuando se va a estar oxidando se va a estar formando en uroporfirinas y estas se van a estar acumulando en el hígado, también en la sangre y en nuestra piel. Entonces, estas que están acumuladas en la piel van a estar captando esta radiación, especialmente la UVA, generando que haya una activación lumínica. Por ello, va a haber especies reactivas de oxígeno, ROS y también radicales libres. Estos van a generar que un daño oxidativo, una lesión de membranas celulares, un daño vascular, térmico y una fragilidad cutánea. Y como resultado va a estar generando tanto anemia, hiperpigmentación, también una cicatrices, cutáneas, erupciones, ampollas sistémicas y vesículas. Entonces, este va a estar presente de personas entre 30 a 50 años, tanto en hombres como en mujeres que van a llegar a consumir anticonceptivos o también hombres que van a estar consumiendo estrógenos. Entonces, su etiología más que todo va a estar centrada en la deficiencia de este urot. Puede ser tipo 1, que puede ser adquirida, o tipo 2, que puede ser genético. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser sus factores desencadenantes? Pues el alcohol, la hepatitis C, VIH, sobrecarga de hierro, también hemocromatosis, estrógenos, tabaquismo y enfermedades hepáticas crónicas. Entonces, su clínica más que todo se va a estar distribuyendo en zonas fotoexpuestas, como dorso de las manos, antebrazo, cara, también el cuello. Estas unidades animales van a tener fragilidad cutánea, vesículas, ampollas tensas, erupciones, costras, cicatrices atróficas y mil. Como también vemos hipertricosis facial, engrosamiento cutáneo, fotosensibilidad y una coloración violácea alrededor de los ojos, como vemos. Entonces, para los datos de laboratorio vamos a ver ¿Qué es un milio? es de coloración amarillenta como miel. ¿Qué es milia? Las lesiones miliares son lesiones vesiculares, ¿no? No facilita que obstruyen esa vesícula por queratinocitos, ¿ya? Eso es milia. Y tú cuando ves en la piel vas a ver como si hayas tirado el azúcar a la piel, así, con vesículas, pero son
aumento de uroporfiras que van a ser por la fluorescencia rojo o anaranjada de bajo luz de luz. También en el plasma vamos a encontrar aumento de porfirinas plasmáticas, en las heces, aumento de carboxiloporfirina e isocoproporfirinas. En inmunofluorescencia encontramos el IgG que está alrededor de los vasos sanguíneos y esto patológicamente observamos las ampollas subepidérmicas con base estruñada y un engrosamiento de la pared de los vasos. Para el diagnóstico vamos a ver tanto estas ampollas y la fragilidad de estas zonas fotoexpuestas. En el perfil bioquímico vamos a ver estos aumentos de las porfirinas, tanto plasmáticas como también urinarias, y la biopsia cutánea. Para el tratamiento se elimina el agente causal, como también va a haber fotoprospección. Y como tratamiento de elección se utilizan las flebotomías terapéuticas que van a parar la producción de las porfiras y los antipalúdicos como vendría a ser los hidroxicloroquina y cloroquina, que van a estar eliminando las porfiras. Hay una diferencia, ¿no? Ajá. Hay una diferencia entre su pseudoporfiria, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre pseudoporfiria y porfiria cutánea tardía? A ver, aquí expuesto. La pseudoporfiria. La hipertricosis, ¿no? Es una de las diferencias. En la pseudoporfiria no hay. En una porfiria cutánea tardía, sí, ahí mismo lo mencionaste, hay hipertricosis. Y por último la porfiria variada o variegata, que vendría a ser más que todo presente en todo tipo de personas, en todo tipo de edad. Esto más que todo se va a deber por la deficiencia y también de la enzima protoporfina oxidasa y base más que todo genético. Los factores desencadenantes llegan a ser el alcohol, barbitúricos, anticonvulsivos, sulfonamidas, estrógenos, el lunes, infecciones y el estrés. Entonces, la clínica más que todo va a ser súper similar a la porfiria cutánea tardía, va a haber su distribución también en zonas fotoexpuestas, como vendría a ser dorso de manos, antebrazos, cara y cuello. Vamos a ver la fragilidad cutánea, vesículas, ampollas tensas, erosiones, costras, cicatrices atróficas, anemia. Y aquí sí vemos que están encontrando las manifestaciones neuroviscerales, como vendría a ser el dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos, neuropatía periférica, la debilidad muscular, como también vemos convulsiones, alteraciones psiquiátricas, taquicardia e hipertensión. En los datos de laboratorio, lo más importante que vendría a hacer sería el aumento del porfobilinógeno, también el aumento del ácido aminoglicosídeo. En el plasma vamos a estar observando aumento de porfirinas plasmáticas. En las heces encontramos aumento de las porfirinas e isocoproporfirinas. En inmunofluorescencia vamos a estar viendo un pico de fluorescencia plasmática que va a ser alrededor de 626 a 628 nanómetros. Y en isopatológica también vamos a estar viendo hallazgos que van a ser similares al perfil cutánea tardía. También vamos a estar viendo una apoyo subdérmica y una escasa inflamación. Para el diagnóstico tiene que ver tanto la fotosensibilidad como también las manifestaciones neuroviscerales. En el perfil bioquímico vamos a estar encontrando aumento del ácido aminoglicosídeo y aumento también del porfobilinógeno, aumento tanto de las porfirinas fecales como también plasmáticas y la fluorescencia plasmática. En el tratamiento encontramos tanto, tenemos que eliminar los factores desencadenantes, fotoprotección y una hemina intravenosa para mejorar las manifestaciones neuroviscerales. Para continuar, vamos a hablar de la protoporfiria eritropoyética. Esta también va a ser debido al metabolismo de la porfirina, entonces también va a ser considerada como una fotodermatosis metabólica. Va a ser una patología hereditaria autosómica dominante por defecto en la enzima ferroquelatasa. Recordemos que esta enzima llevaba hierro a la protoporfirina 9 para formar el grupo hemo, pero en este caso, como esta va a estar alterada, va a hacer que se aumente la protoporfirina 9 a nivel del plasma, de los glóbulos rojos, de la médula ósea, también a nivel del hígado y en la piel, lo que nos va a generar que esta protoporfirina sea una molécula muy fotosensible a la luz, a la radiación UV, y va a hacer que se formen radicales libres. Estos radicales libres van a generar que haya un daño celular, y no solo eso, sino también una inflamación vascular y dérmica. Entonces, al final nos van a generar la clínica que vendría a ser ardor,
también edema y eritema crónico. Ahora, otra característica que tiene esta protoporfiria eritropoyética es que no se excreta en orina, se va a excretar en bilis. La epidemiología es que se presenta en el mismo porcentaje tanto en mujeres como en varones, se puede presentar a una edad temprana, en la niñez, o puede tener un inicio tardío al comienzo de la adultez. Como característica también es importante mencionar que esta es una fotosensibilidad aguda, similar a la del eritema solar, pero se diferencia de otras porfirias comunes. En esta también está indicada las pruebas de función hepática, porque como le mencionaba, la protoporfirina también se acumula en el hígado, entonces nos puede generar una hepatotoxicidad o incluso una insuficiencia hepática. También se puede solicitar una biopsia hepática en la cual se va a observar lo que es la fibrosis porta y periporta, el pigmento pardo y gránulos de birrefringencia en los hepatocitos y en las células de Kupffer. Ahora, en cuanto a la histología, vamos a observar la homogenización eosinófila, esta alteración en la estructura de la piel, de coloración rosada, y también el engrosamiento de los vasos papilares. La clínica va a ser súbita, va a ser en minutos tras la exposición solar, va a tener esta sensación punzante y ardorosa, como le explicaba. Los signos cutáneos se van a presentar en la cara, en el dorso de las manos, como el eritema, el edema, la púrpura. En esta imagen podemos ver estas hemorragias petequiales presentadas en el dorso de las manos en un paciente de 16 años. En esta, lesiones eritematosas en la frente, en el dorso de la nariz, en las mejillas. Y bueno, el libro nos mencionaba que esta paciente tiene una coloración amarillenta de la piel porque ha tratado de consumir el caroteno B, sin embargo no ha sido lo suficiente y es por eso que presenta este tipo de lesiones. Y en cuanto a la clínica tardía y crónica, podemos observar cicatrices superficiales, lineales, engrosamiento serio, es decir, una piel lisa, brillante y arrugas de la piel. En este caso, este paciente tenía 27 años, sin embargo, por este engrosamiento serio que se ve en el dorso de la nariz, en las mejillas, en los labios, observamos, y las arrugas, que observamos que le va a dar una apariencia de mayor edad. Al diagnóstico va a ser clínico, porque es importante mencionar que no existe otra patología relacionada a la fotosensibilidad en la cual la clínica sea tan simple como la exposición a los rayos UV. Y también podemos utilizar frotis de sangre, en la cual vamos a encontrar eritrocitos con fluorescencia roja transitoria en una longitud de onda de 400 nanómetros. El tratamiento, más que todo, van a ser medidas preventivas, es decir, la ingesta del caroteno B, que se va a encontrar en la zanahoria, en el zapallo, en el camote, incluso en algunas verduras verdes, como el brócoli o la espinaca, ya que estos evitan la fotosensibilidad aguda. Bien, para hablar del fotodaño crónico, como mi compañera ya lo mencionaba, se habla de la escala de Fitzpatrick, ¿no? Que hay 6 tipos de piel, en la cual el tipo 1 al tipo 3 son los tonos relativamente claros de piel y del tipo 4 a 6 son los más oscuros. Bien. Para empezar con la dermatoliosis, esta se produce por las lesiones por luz solar repetidas durante muchos años que van a generar un síndrome cutáneo. Bueno, justamente frente a la exposición a radiación nos va a generar también la formación de radicales libres. Estos radicales libres a su vez van a estimular las metaloproteinasas de la matriz, los cuales van a degenerar el colágeno y también van a alterar las fibras elásticas. Y como clínica justamente se va a presentar lo que son las arrugas de la piel, la pérdida de la elasticidad. También está relacionada a la alteración del ADN, específicamente si está relacionado a los rayos UVB, ya que estos también van a generar una mutación de un gen, que después lo vamos a hablar, y también alteración vascular con la presencia de telangiectasias y eritema crónico. Entonces, en cuanto a la dermatoliosis, su epidemiología afecta a personas con fenotipos cutáneos piel clara, ¿no? Del 1 al 3, pero también puede estar relacionado al fototipo 4 con una exposición acumulada a la luz solar. Es frecuente en personas mayores de 40 años. Sus características: este espectro de actividad incluye tanto los rayos UVB, UVA e incluso algunos rayos infrarrojos. La gravedad va a depender mucho de la duración y la intensidad a la exposición al sol, el color de la piel y la capacidad de bronceado. Ya. La clínica. En cuanto a las lesiones de la piel que se van a observar la atrofia de la epidermis, una hipertrofia también de la dermis papilar por elastosis, ¿no? Esta pérdida de la elasticidad que les mencionaba, telangiectasias, despigmentación o hipopigmentación
que se puede observar en esta imagen, con hipomelanosis en gotas, menos de 3 milímetros de diámetro, también en las extremidades o zonas expuestas, y también una hiperpigmentación macular, léntigo solar, porque dentro de esta patología vamos a hablar de léntigo solar y también de la queratosis actínica o hiperkeratosis dispersas, ¿no? Entonces, en esta imagen la piel parece arrugada, con una consistencia corácea, es decir, una piel lisa y también brillante y envejecida prematuramente. También se observa la aparición fácil de hematomas, también denominadas como púrpura senil, por la fragilidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Que en aquí se presentaría en el dorso de las manos. Y también se identifican comedones periorbitarios, que también son denominados como la enfermedad de Fabry-Raguch, que más que todo se presenta en fumadores, comedones periorbitarios. Y por otra parte también se pueden presentar arrugas finas, como el de papel de fumar, y otras pueden tener sus surcos profundos, en este caso sería la de surcos profundos, tiene un aspecto serio, áspero, y también pueden presentar pápulas y un color amarillento brilloso. El tratamiento en la dermatoliosis sería evitar que frente a esta fotoexposición crónica el paciente llegue a una neoplasia cutánea, y esto vendría a ser con el uso de bloqueador solar, el cambio de comportamiento ante la luz solar y el uso de quimioterapia tópica, que puede ser la tretinoína. Ya. Como mencionaba, el léntigo solar forma parte de la dermatoliosis. Esta va a ser una mácula parda circunscrita de 1 a 3 centímetros, causada por la exposición aguda o crónica a la luz solar, por consecuencia de la proliferación localizada de los melanocitos. Lo que ocurre prácticamente va a ser que frente a la exposición solar va a hacer que se activen los melanocitos, y estos van a incrementar la producción de melanina, lo que al final nos van a causar una hiperpigmentación localizada. En cuanto a la epidemiología, es frecuente en individuos mayores de 40 años y más que todo afecta a personas caucásicas, ¿no? O de fototipos cutáneos del 1 al 3. La clínica van a ser lesiones de piel en sitios expuestos a la luz solar, máculas de 1 a 3 centímetros, incluso pueden llegar a 5 centímetros. Sus colores es una mezcla variada de colores pardos, pueden ser amarillo claro, pardo pálido o incluso pardo oscuro, frecuentemente en las zonas expuestas, ¿no? Como frente, pómulos, nariz, quijada, dorso de las manos y los antebrazos, y la mitad superior del dorso o del tórax. En la imagen podemos ver esta lesión redondeada, pero también irregular, ¿no? Que puede ser también redondeada u ovalada. Y también se presenta como lesiones dispersas, como podemos observar en forma estrellada, muy bien definidas, más o menos del mismo tamaño. Esto puede ser debido también se puede presentar en una quemadura solar aguda, o si no, una dosis excesiva de fotoquimioterapia. El tratamiento vendría a ser criocirugía o cirugía con láser, y los diagnósticos diferenciales son aquellas lesiones color pardo planas adquiridas, ¿no? Como LPIs, que más que todo son las personas que tienen pecas, pero lo diferenciamos porque estas se vuelven más hipopigmentadas en invierno. Queratosis seborreica, queratosis actínica pigmentada en fase de expansión o el léntigo maligno. Ahora, en cuanto a queratosis actínica solar, como mencionaba, esta más que todo se va a deber a la radiación ultravioleta de tipo B, y esta va a generar un daño a nivel del ADN. Entonces va a alterar el crecimiento celular y también va a generar una mutación del gen que es denominado el P53. Y lo que va a producir es que justamente se proliferen estas células alteradas y se asimile a una lesión precancerígena. Entonces, son lesiones escamosas adherentes, son ásperas, secas, son circunscritas. Es común encontrarlas en relación a un paciente que sufra de una dermatoliosis, y estas pueden evolucionar a un carcinoma espinocelular. En cuanto a su epidemiología, se presenta en una etapa media de vida. En Estados Unidos y en Australia se presenta en pacientes menores de 30 años. Es más frecuente en varones y se presenta en fototipos cutáneos del 1 al 3. Es raro que se presenten en el fototipo 4. Casi nunca se observa en piel negra. Y es más frecuente en trabajadores o deportistas al aire libre, ¿no? Como alpinistas o granjeros. La patogénesis ya la expliqué. Solo vendría a incrementar el hecho de que está más relacionado a personas susceptibles, es decir, que tengan fototipos cutáneos del 1 al 3. En cuanto a la clínica, los siguientes síntomas cutáneos vendrían a ser lesiones dolorosas al tacto, y es importante mencionar, el libro también menciona que nosotros podemos
rascar la herida con la uña del dedo, y si esta es dolorosa ya nos estaría indicando que estamos frente a una queratosis actínica. Esto, por ejemplo, se presenta a nivel de la zona de calvicie o alopecia, y es importante mencionar que estas personas que sufren de esta patología son más susceptibles a sufrir de una dermatoliosis grave. Lesiones cutáneas, escama hiperqueratósica adherente, como estas dos, que como mencionaba, si se separa con dificultad y dolor, nos estaría en cierto punto confirmando que es una queratosis actínica solar. El color de piel puede ser pardo, amarillento u oscuro rojizo, en este caso son un pardo con una base eritematosa. A la palpación tiene consistencia gruesa, también denominada como papel de lija, y es menos de 1 centímetro, que pueden ser tanto redondeadas u ovaladas. Estas lesiones son únicas o circunscritas, pero son dispersas, y justamente se evidencian en las zonas más expuestas, ¿no? Como cara, nariz, pómulo, sien, quijada, orejas, en la zona del cuello lateral, antebrazos, dorso de mano, piel, bueno, como mencionaba, ¿no? En las personas que sufren de alopecia. Hay un cuadro inicial que es particular, que es denominado como la queratosis actínica fototóxica en fase de expansión, o también denominado SPAC. Sin embargo, este cuadro es raro, pero nos menciona que es similar al léntigo maligno, pero su consistencia va a respetar esta queratosis actínica. Su tamaño es mayor a 1.5 centímetros, puede ser color pardo o negro, y su propagación es lenta y es más parecido a una superficie verrugosa. En cuanto al laboratorio, la dermatopatología nos va a estar indicando grandes queratinocitos que captan los colorantes, se puede observar el pleomorfismo leve o moderado de la capa basal que se extiende hacia los folículos, y también queratinocitos atípicos, ¿no? Disqueratóxicos y paraqueratóxicos. El diagnóstico, como venía diciendo, es más que todo clínico. Su diagnóstico diferencial podría estar asociado al escutáneo crónico, a una queratosis seborreica. La diferencia aquí es que en cuanto a queratosis actínica, la lesión es dura, como venía diciendo, y parece a piel de lija. En cambio, la queratosis seborreica es blanda. Verrugas planas, carcinoma espinocelular, y en lesiones muy hiperqueratóxicas se necesita una biopsia. La evolución y el pronóstico es que puede desaparecer espontáneamente, este persiste en años y el 1% puede evolucionar a un carcinoma espinocelular. El tratamiento, el principal, vendría a ser la protección con bloqueadores solares, y en segundo lugar estaría el tratamiento tópico. Podemos utilizar la criocirugía o, por ejemplo, también cremas como el 5-fluoruracilo al 5%, que este es eficaz, es de difícil uso. El problema aquí es que este genera eritema, erupciones, lo cual nos estaría generando una desfiguración temporal, y este tiene mayor eficacia si se aplica bajo un vendaje oclusivo o si se utiliza más un trinoína tópica. Los siguientes son el imiquimod, 2 semanas cada 16 semanas, por 16 semanas. Este es eficaz, pero nos origina una dermatitis por citocinas, irritación y erosiones. Retinoides tópicos, si se utilizan a largo plazo, son eficaces para prevenir y tratar la dermatoliosis y las queratosis solares. El gel de diclofenaco, que es eficaz en queratosis actínicas superficiales, sin embargo irrita. La dermabrasión facial, que se aplica ácido tricloroacético, que es eficaz contra estas erosiones extensas. Cirugía con láser, láser de herbio o dióxido de carbono, que es eficaz en lesiones individuales. Y el tratamiento fotodinámico, que es eficaz, pero es doloroso y es difícil de practicar. En cuanto a la condrodermatitis nodular de la hélice, es un trastorno frecuente que está más relacionado al traumatismo mecánico constante, aunque también nos menciona que puede estar relacionado a la radiación UV. Sin embargo, el principal es el traumatismo. Este está también relacionado, por ejemplo, cuando una persona ejerce presión cuando duerme de un lado, entonces va a generar isquemia local, porque recordemos que también la zona de la oreja no va a tener menos tejido subcutáneo y también va a tener una irrigación limitada. Entonces, frente a este traumatismo por presión y también por isquemia local, nos va a generar esta lesión ulcerada. Entonces, epidemiología es más frecuente en varones. La clínica es la presencia de un solo nódulo en el borde libre de la hélice del oído, de aparición espontánea. El dolor puede estar presente o también puede ser espontáneo o al tacto. Este
es intenso, punzante y puede ser paroxístico o continuo. Mide menos de 1 centímetro, se agranda rápidamente, es firme, como vemos en la imagen, es definido de forma redonda u oval. La superficie es semiesférica y los bordes son oblicuos y a menudo está ulcerado. El tratamiento es la inyección intralesional de acetónido de triamcinolona. También podemos utilizar láser de dióxido de carbono, cirugía, que vendría a ser el tratamiento definitivo. Y en la cirugía se tendría que hacer la extirpación, que incluya también cartílago subyacente. El diagnóstico diferencial de esta condrodermatitis vendría a ser el carcinoma de células basales, la queratosis actínica, el carcinoma espinocelular, la queratosis solar hipertrófica y el queratoacantoma. Y por último, la dermatitis por exposición a radiación. Esta también es denominada como la radiodermitis, que va a producir lesiones cutáneas. ¿Cuáles son los tipos de exposición? Entonces, los pacientes presentan estas lesiones frente a los tratamientos, por ejemplo, de NMs o a tratamientos como antecedente de acné, psoriasis, micosis, aunque también puede ser accidental o laboral. Se relaciona mucho a los odontólogos por los tipos de radiación, ¿no? Y los tipos de radiación en este caso vendrían a ser superficial o profunda por rayos X y una aplicación de haz de electrones o también denominados rayos de Grens. Los tipos de reacciones tenemos en fase aguda y en la fase crónica. En la fase aguda se presenta un eritema temporal a los 3 días o que dura más o menos 3 días. Este persiste y alcanza su máximo en aproximadamente 2 semanas. Este es doloroso, tiene una pigmentación más o menos en el 20º día. Y también en la fase aguda se presenta lo que es el eritema tardío, que comienza entre los 35 a los 40 días y dura aproximadamente 2 o 3 semanas. Son reacciones masivas que ocasionan ampollas, erosiones, úlceras, que también puede ser debido a la anamnesis, ¿no? También denominado por eso un fenómeno anamnésico. En esta imagen podemos ver un eritema doloroso que se ve en una paciente que ha sido tratada con una radioterapia por NM. Y en la fase crónica, que es después del tratamiento fraccionado, con dosis totales de 3.000 a 6.000 RADs, se puede observar una reacción epidermolítica en 3 semanas, una fase de reparación de 3 a 6 semanas con cicatrices e hipopigmentación, ¿no? Como se ve, aquí también tenemos lesiones hipopigmentadas, también hiperpigmentadas, aquí también con telangiectasias. También se pueden desprender apéndices cutáneos y hay atrofia de epidermis y dermis. A los 2 o a los 5 años va a haber un incremento de atrofia, una hiperpigmentación, hipopigmentación también denominado como poiquilodermia, telangiectasias, necrosis y úlceras dolorosas, pero esto es raro debido a exposición accidental o un error de dosis, queratosis por radiación y un carcinoma espinocelular que se puede observar aquí. Uñas con estrellas longitudinales y con un engrosamiento y distrofia. Entonces, la evolución nos dice que esto es permanente, es progresiva, es irreversible, puede aparecer carcinoma espinocelular dentro de los 4 a 40 años, como les mencionaba aquí. Esta imagen nos mencionaba que era un radiólogo que no utilizaba protección cuando hacía los exámenes, ¿no? Y el 25% puede llegar a metástasis a pesar de una cirugía de ablación, por ejemplo. El pronóstico es insatisfactorio porque es frecuente que hayan recidivas y el tratamiento vendría a ser la extirpación y la colocación de injertos, y si es posible antes de que justamente se presente o aparezca este cáncer. Eso sería todo. El tratamiento lidera por Más que todo sería protección solar, prevención y como mencionaba al principio podemos utilizar lo que es la tetrinoína. En general, tenemos que tener que avanzar en estos estudios, esto ya está bien estudiado, ¿no? Índice, consideración de bloqueadores solares, que hay que tener en cuenta los productos, ¿no? Que a veces ustedes saben que hay de 15, de 30, de 50, de 100, ¿no? Donde se demuestra que no hay ninguna diferencia significativa, que se debe usar mayor de 30 o 50, ¿no? Que tienen los mismos efectos. O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, si es de 50, nos está indicando que uno, o sea, el 50avo de este bloqueador, o
sea, los UV va a atravesar, ¿no? Un círculo agua de los rayos UV a la piel, eso es lo que indica, ¿no? Igual 1/30, 1/100. Entonces estamos hablando si es 1/50, por ejemplo, va a estar protegido la piel en un 93%, en los rayos protector solar, digamos, esto de 100, va a estar protegido, bueno, si sacamos en porcentaje, menciona un 98%. No hay mucha diferencia, ¿ya? Entonces se tiene que usar para el 50, ¿no? Y también hay estudios relacionados en pacientes que usan ropa blanca, ropa negra, por eso les indicaba que la ropa negra es el que absorbe y es el mejor protector para los rayos UV. Como también mencionan en los estudios, por ejemplo, cuando las personas van a la nieve, ¿no? De paseo, entonces toda la nieve es blanca, entonces los rayos A están ingresando y estas hacen un rebote y es donde produce mayor daño de ahí. Eso es muy importante. Está completo, está muy bien. Sería muy importante recalcarles, ¿no? Si van a estar acá, o sea, que tomen atención pues, a lo que sus compañeras están exponiendo. Si van a hacer otras cosas, yo creo que deberían estar en otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes se han esforzado en hacer esta presentación que está completa para que ustedes entiendan. Ustedes asisten una sola vez, dan una leída en las diapositivas que les estoy indicando, yo creo que se sacan un 20, 18, ¿no? Pero mientras no toman interés, yo creo que van a tener como sus notas que tienen de 5, de 6, ¿no? De 7, 11, pero como muchos tienen 18, 19. El otro grupo, por favor. Compañera, ¿no? Sí, esta noche. Vamos a continuar con las exposiciones con lupus eritematoso sistémico, lupus cutáneo y sus presentaciones, como son aguda, superdura y crónica. Ya, iniciamos con el lupus eritematoso sistémico. Que bueno, conocemos que es la pérdida de la autorregulación inmunitaria, ¿no? Es la designación de una gama de tipos de enfermedades que van a estar vinculadas con manifestaciones clínicas que son distintivas de la misma y patrones que son definidos de autoinmunidad celular y humoral. El 85% de los pacientes que tienen lupus eritematoso van a presentar lesiones cutáneas. Entonces, las lesiones cutáneas son, por así decirlo, características de esta enfermedad, ¿no? Entre las que van a ser específicas e inespecíficas. Es importante conocer que esta gama de enfermedades tiene dos polos. Un polo que va a presentar netamente lesiones cutáneas, que está más relacionado con el lupus crónico y se va a limitar únicamente a afectación cutánea. Tenemos otro polo que es de la enfermedad sistémica, que, bueno, acá ya presenta afección sistémica y las lesiones cutáneas van a estar relacionadas con el lupus cutáneo agudo. Y la transición de estas va a estar relacionado con el lupus subagudo, pero también se va a relacionar con ciertos fármacos, de los que vamos a hablar más adelante. Siguiente. Bueno, recordemos que es una enfermedad autoinmunitaria multisistémica grave que se basa en la inmunidad del linfocito B policlonal que afecta el tejido conjuntivo y a los vasos sanguíneos. En cuanto a la incidencia demográfica, sabemos que esta es más frecuente en mujeres de edad fértil, entre los 25 a 50 años. Tiene mayor prevalencia y mayor severidad en la raza negra, en los mestizos, frente a los europeos, ¿no? La edad de inicio varía, pero como dije, es mujeres de edad fértil, aproximadamente 30 años. En varones no es común, pero sí se presentan más allá de los 40. Tiene factores desencadenantes o gatillantes. El principal es la luz solar, la radiación ultravioleta, que está presente en el 36% de los casos que presentan estas lesiones, ¿no? Asociado también a fármacos, hidrolazina, anticonvulsivantes y asociado a factores genéticos como antecedentes familiares o los genes HLA, DR2 y DR3. Hablando un poco de la
fisiopatología menciona que era la pérdida de la tolerancia inmunológica. Está asociado a factores genéticos como los genes que ya mencioné, HLA, DR2, DR3, también está asociado a la disminución del complemento, factores hormonales, ambientales, principalmente la luz ultravioleta, infecciones, por mencionar algunas, el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr o VIH, también está asociado a hepatitis C y B. A ciertos fármacos que ya mencioné, todo ello en una persona sana pasa que se eliminan las células apoptóticas normalmente de manera rápida, pero en una persona con lupus estas células se quedan y como que mantienen la inflamación del organismo. Esto a través del eje del interferón tipo 1 que va a potenciar en las células dendríticas y en los linfocitos T y B, que va a generar que esta inflamación perpetúe. Y bueno, se va a caracterizar por la activación policlonal de los linfocitos B. Eso quiere decir que se generan muchos linfocitos B que se van a activar sin control, ¿no? Y va a perpetuar esta inflamación. Esto va a generar que haya mayor producción de anticuerpos que se van a producir en la ciudad, como la plana, el anti-DNA nativa de proteína, el Smith, que los vamos a encontrar en los exámenes detalles, ¿no? de la enfermedad. Esto va a generar mayor formación de complejos inmunes y los autoanticuerpos se van a unir a los antígenos propios y se van a depositar en diferentes tejidos, lo que va a generar las diferentes manifestaciones del lupus eritematoso sistémico. Si se depositan en el riñón, nos va a dar la nefritis lúpica, en la piel, el escutáneo, en las articulaciones de artritis y en la sangre todas las citopenias por las que la enfermedad es caracterizada, ¿no? Anemia, trombocitopenia, leucopenia. Un ratito ahí, usted está rotando el reumato, ¿no? ¿Cuál es el pilar de tratamiento de un lupus? Micofenolato. No. Micofenolato. No. La hidroxicloroquina, ahorita, o los PAM. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde actúa ella? Hay justamente una fisiopatología y otra fisiopatología bien bonita que les voy a pasar en una lámina para que vean cómo actúan los medicamentos, ¿ya? Pero en esa lámina, ¿dónde va a actuar la hidroxicloroquina? Justamente inhibiendo estos linfocitos B, ¿no? Para que no llegue al paso 2 donde tú mencionas la producción de estos autoanticuerpos. Entonces ya si se producen, ya están los otros medicamentos inmunomoduladores donde van a poder actuar, ¿no? Pero el pilar, como tú mencionaste, es la hidroxicloroquina donde va a activar inhibiendo estos linfocitos B, ¿no? Para que no se produzcan estos autoanticuerpos. Sí. En cuanto a las manifestaciones clínicas que vamos a tener en el lupus eritematoso sistémico, la que se presenta en mayor cuantía es la fiebre, en el 90% de los casos. Luego, en un 85% de los casos, es un porcentaje bastante importante, los pacientes van a presentar lesiones cutáneas. Entonces, lo que nos interesa acá son las lesiones cutáneas, ¿no? Que se generan. Son las lesiones agudas que se van a presentar como alopecia y úlceras orales. Entre las otras que conocemos son las articulares, artralgias, poliartritis neurosivas, en los riñones nefropatía lúpica. En cuanto a los neurológicos, podemos encontrar afecciones del sistema nervioso central, convulsiones, neuropatías periféricas. Y en los pulmones y corazón vamos a encontrar la neumonitis o pericarditis, síntoma gastrointestinal, hepatomegalia, arteritis. Tener en cuenta también siempre que las lesiones en la piel van a tener un desencadenante o gatillante y principalmente es la radiación UV. Bueno, como iba mencionando, las lesiones cutáneas que se presentan en el eritematoso sistémico están más relacionadas al lupus cutáneo agudo y subagudo. El lupus crónico nos va a indicar más la actividad que la enfermedad misma. Entonces, vamos a encontrar entre las lesiones agudas el exantema en alas de mariposa, que va a ser un eritema en placas o pápulas rojo, de color rojo brillante.
y si es que tiene descamación, va a ser mínima. La distribución es en las mejillas y en el puente nasal, lo que le da la forma característica de alas de mariposa. Un signo clave es que vamos a ver que respeta los pliegues nasolabiales, como podemos ver aquí, y esto nos va a ayudar a diferenciar de otras afecciones, como pueden ser rosácea o la dermatomiositis, ¿no? Como ya mencioné, está asociado con el lupus eritematoso cutáneo agudo, y el factor desencadenante principalmente la radiación ultravioleta, la fotosensibilidad, que va a generar la apoptosis de estos queratinocitos, que como mencioné en la fisiopatología, estos van a persistir y va a perpetuar esta inflamación. Ahí es muy importante recordarles que mis condiciones que mencionan de sus agudos, de la presentación de agudos, sus agudos crónicos, ¿cierto? Generalmente los agudos tienen este tipo de lesión que se llama de mariposa, ¿no? Las lesiones eritematosas malar, que respetan, como tú mencionaste, todo el borde de la nariz y la comisura de los labios. Eso hay que recordar. Vamos a encontrar también lesiones cutáneas generalizadas. Y por lo general las vamos a encontrar en la palma y en el dorso de las manos. En la superficie dorsal podemos ver papilas eritematosas violáceas en el dorso y en los deditos. Entonces, lo importante acá es ver que respeten las articulaciones interfalángicas, como vemos acá, que también nos va a dar un diagnóstico diferencial de cualquier dermatosis. Y en cuanto a las lesiones palmares, vamos a encontrar eritemas que van a estar localizados en el pulpo de los dedos y también en la palma de las manos, ¿no? Estas lesiones suelen encontrarse junto con telangiectasias o microtrombos, pero estas son las que sugieren compromiso vascular en lupus eritematoso sistémico. Respetan los pliegues, ¿no? Muy importante, es un diagnóstico diferencial también. Por ejemplo, como lo que mencionó en la anterior exposición por la quemadura del sol. En las manos que puso a nivel por la patología antropoyética, ¿no? Claro, se han visto a todas las lesiones de la palma de la mano, el dorso de la mano, pero en este caso respetan los modos de las articulaciones. Sí. Bueno, continuamos con las lesiones cutáneas en el cabello. Tenemos dos tipos. Tenemos alopecia de dos tipos, cicatricial y no cicatricial. En cuanto a la no cicatricial, vamos a ver que es una alopecia difusa, con cabello frágil, y esta va a estar asociada a la actividad sistémica. La vamos a conocer también como cabello lúpico, cuando lo vemos fino, frágil y está así toda difusa, ¿no? Puede coexistir o no con lesiones cicatriciales, como vemos acá, que tienen forma de discoides, y estas van a generar alopecia cicatricial en parches. Estas lesiones son importantes porque, además de indicar actividad, son las que dañan directamente el folículo y los dejan cicatrizados, fibrosados. Entonces, ahí el paciente va a quedar con alopecia permanente en la parte facial. Tenemos también a las lesiones cutáneas mucosas, que generalmente se presentan en el paladar duro, en un 80% de los casos, en su mayoría. Son lesiones que son indoloras y son secundarias a la vasculitis y daño inmunológico. Primero, en mayor cantidad las encontramos en el paladar duro, luego los encontramos en la mucosa bucal y en las encías. En el laboratorio vamos a buscar principalmente indicadores de autoinmunidad y actividad inflamatoria. El indicador que está más relacionado a lesiones cutáneas, que es lo que nos interesa ahora, es el anti-DNA nativo bicatenario, que está relacionado en un 70-80% en todos los casos de lesiones cutáneas en el lupus, ¿no? En la serología vamos a encontrar los anticuerpos ANA positivos, todas las citopenias, anemia, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, y los reactantes de fase aguda van a estar elevados,
El análisis de orina más nos va a indicar un daño renal, ¿no? Que, con la proteinuria persistente y persistencia de cilindros. No es muy común realizar la biopsia cutánea, pero en los casos que se realiza, vamos a ver que se puede hacer la prueba de banda lúpica. Y esta prueba de banda lúpica es una inmunofluorescencia directa que muestra acá estas bandas lineales que son granulares en el caso de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M en la unión dermopidérmica. Bueno, nos muestra sus depósitos y eso es lo que nos va a indicar que hay una degeneración o liquefacción de esta unión dermopidérmica o atrofia de la misma, así como edema y degeneración del tejido fibrinoide. Lo podemos realizar en las lesiones que van a estar presentes pues, en un 90%, en la piel fotoexpuesta en un 70-80% y en la piel no fotoexpuesta podemos encontrar en un 50%. Es apoyo al diagnóstico, pero por lo general no se suele realizar. Los criterios diagnósticos que ya todos conocemos son los criterios de Euler, que nos van a dar las manifestaciones constitucionales, las manifestaciones cutáneas, ¿no? Que yo mencioné, alopecia, úlceras orales, el lupus cutáneo subagudo, el lupus discoide, el lupus cutáneo agudo, cada uno nos da un puntaje, ¿no? Si es que hay manifestaciones articulares, neuropsiquiátricas, serositis, manifestaciones hematológicas, renales, anticuerpos antifosfolipídicos, el complemento bajo y anticuerpos que son altamente específicos, el lupus como la antidenina nativa y el anti-SMID. Es importante conocer que un puntaje para el lupus es mayor de 10 y bueno, para categorizar el tipo de lupus requerimos que el paciente pues, tenga un puntaje, ¿no? En las categorías, en las diferentes categorías que nos mencionan. Y ahora el tratamiento, como mencionaba la doctora, el pilar del tratamiento va a ser la hidroxicloroquina porque esto va a reducir los brotes y el daño orgánico y la mortalidad. Utilizamos los glucocorticoides para el rescate agudo en los pulsos, ya que va a tener un control rápido de la inflamación. Para el mantenimiento podemos utilizar los inmunosupresores, los FAME, el metotrexate, que lo vamos a asociar con ácido fólico, el micofenolato de mofetilo, la azatirolina, porque nos va a ayudar el control de la actividad. Tenemos también la terapia biológica, como en casos moderados o graves, que nos van a ayudar a controlar la enfermedad, ¿no? También en casos refractarios. El tratamiento no farmacológico, que es importante la fotoprotección y disminuir el daño. Bueno, ahora continuamos con el lupus eritematoso cutáneo. Estos son trastornos autoinmunes del tejido conectivo que van a estar asociados al lupus eritematoso sistémico en diversos grados. Como mencioné inicialmente en ese esquema, algunos van a estar más asociados solamente a la afección cutánea y otros van a estar asociados al lupus eritematoso sistémico, ¿no? A una afección sistémica. Entre la clasificación que vamos a encontrar en el lupus cutáneo va a ser las específicas e inespecíficas. Bueno, las específicas, como su nombre lo dice, van a ser características de esta enfermedad. Entre las específicas vamos a tener agudo, subagudo y crónico, y las inespecíficas que vamos a mencionar más adelante. Bueno, las específicas son en la histopatología vamos a poder encontrar dermatitis de interfase polar cuando realizamos la biopsia. Y bueno, en las no específicas, acá no, pues, las conectivopatías van a tener relación también con otras enfermedades, ¿no? No son diagnósticas. Bueno, es lo mismo. Se presenta en mujeres en edad fértil de 20 a 50 años. Afecta mucho el color de la piel. En las razas mestizas y afrodescendientes la presentación es más fuerte, ¿no? El 85% de pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico van a desarrollar signos cutáneos. Y esto es importante porque en un 25% de los casos el primer indicio de lupus eritematoso sistémico va a ser cutáneo. Las causas son las mismas, genéticas, asociados a los genes HLA, DR1 y DR3, así como la deficiencia del complemento.
ambientales como la radiación ultravioleta, el tabaco y los fármacos. En cuanto a los fármacos, por mencionar los más importantes, tenemos los antihipertensivos, la hidrolizina, metildopa, el aripil, los antiarrítmicos como la procainamida, la quinidina, los antifúngicos como la terbinafina están muy asociados a un lupus cutáneo subagudo. Los anticonvulsivantes como la fentoína, carbamazepina, biológicos como el inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, y entre otros la hidroclorotiazida, que es un diurético muy utilizado, están relacionados al lupus cutáneo, ¿no? Y también otra de las causas es la respuesta inmunitaria inmunante y adaptativa. En los pacientes sanos, bueno, como ya mencioné, en los pacientes sanos la apoptosis se va a eliminar rápidamente, pero en los pacientes lúpicos esta depuración va a ser defectuosa. Entonces, al persistir, se van a activar las células dendríticas plasmocitoides y van a empezar a reconocer el material propio como extraño. Esto va a desencadenar una producción masiva de interferón tipo 1, que va a generar una maduración de más células presentadoras de antígeno y mayor formación de inmunocomplejos. Vamos a verlo mejor en esta diapositiva, ¿no? Todos los desencadenantes que ya mencioné van a generar dos cosas. Los factores genéticos van a generar la pérdida de tolerancia inmune y la regulación con la regulación defectuosa de las células apoptóticas. Todo lo que es la radiación UV, los fármacos, el tabaco y las infecciones, ¿no? El VIH, el citomegalovirus, va a generar una activación de las células dendríticas y al haber una depuración defectuosa va a haber una persistencia de los autoantígenos y al haber una activación de las células dendríticas va a haber una producción masiva del interferón tipo 1. Esto va a generar una formación de inmunocomplejos, o sea, autoanticuerpos más autoantígenos. Y estos inmunocomplejos se van a depositar en la unión dermoepidérmica, que va a generar que en la epidermis va a generar que estos queratinocitos apoptóticos se depositen en forma de células coloides. Y esto va a generar una mayor expresión de la molécula de adhesión en la ICAM tipo 1. Y en la parte de la dermis se va a generar un infiltrado inflamatorio mediado principalmente por los linfocitos TSD8 citotóxicos y los TSD4 en menor cantidad y los receptores tipo TOL, ¿no? Que van a ser mediadores tipo 1 y el tipo 17. Todo este infiltrado inflamatorio se va a depositar con los inmunocomplejos que vamos a poder ver en la banda lúpica que ya hablamos después, que se ve en la biopsia. Y va a haber una mayor expresión de células plasmáticas, neutrófilos y macrófagos disfuncionales. Todos estos mecanismos van a generar el daño tisular. Entonces, como un resumen, este daño tisular va a estar mediado por el interferón 1, las citocinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 6, 17 y las quimiosinas. Todo ello van a reclutar a las células inmunes y nos va a generar cicatrización y fibrosis. Esta cicatrización y fibrosis nos va a dar todas las manifestaciones clínicas y los subtipos del lupus eritematoso cutáneo. Como vemos, la forma aguda, que está más asociado al LES, que está representada por el eritema malario en el respecto a los surcos labiales. Y como segundo tipo tenemos el subagudo, que está mucho más asociado con fármacos, y aquí vamos a poder ver, encontramos mucho más al anti-ROF, ¿no? Se va a representar por lesiones anulares y somnesiformes. Y el lupus cutáneo crónico, que en este vamos a tener el lupus discoide, la cicatrización central, que con cicatrización central y atrófica, la alopecia cicatrizante de la que ya hablamos, y va a tener menor asociación al LES, nos va a indicar más actividad y va a ser de afección más cutánea que sistémica. Continuando con el lupus agudo, estos son, ya hablamos de esto. Está representado por el eritema malario en el Entonces, lo más importante es que va a respetar los pliegues
ganglios nasolabiales. Esto cuando se presenta en su forma localizada, pero también lo vamos a encontrar de forma generalizada como eritemas en las manos, en el dorso de las manos y en la palma de las manos como eritemas maculopopulares que respetan las articulaciones interfalángicas, ¿no? Que nos va a indicar actividad sistémica, y si lo encontramos en la palma de las manos nos indica afección ya, una vasculitis. Hay también otro tipo de lupus que es parecido a la necrólisis epidémica tóxica, pero va a ser un diagnóstico de exclusión. Va a estar asociado a un día severo, se va a generar un desprendimiento epidémico extenso que va a ser similar a la necrólisis epidémica tóxica, pero lo tenemos que diferenciar de esta necrólisis inducida por fármacos. Bueno, esta es la topografía del lupus, ¿no? Cuando es localizado, el lupus agudo lo vamos a encontrar en las mejillas, en el surco nasal, y va a respetar los surcos nasolabiales, ¿no? Y cuando es generalizado lo vamos a encontrar en la palma y en el dorso de las manos. ¿Sí? El lupus eritematoso cutáneo subagudo se va a asociar con menos frecuencia a un lupus sistémico. Es más o menos el 10% de pacientes jóvenes presentan este lupus, pero está más asociado a los fármacos como la terbinafina y las tiazidas, ¿no? Que mencioné la hidroclorotiazida. Son lesiones persistentes del lupus agudo. Su factor desencadenante es la luz solar, tiene inicio súbito y hay dos tipos de lesiones, pápulas escamosas y emulares, y tiene bastante asociación con los anticuerpos antiguos. La topografía de este lupus es en zonas poco expuestas, en V o en Chan. Este lupus va a respetar la parte central de la cara. Se va a limitar únicamente al cuello, a las zonas poco expuestas, V, el escote, los hombros, la espalda y la cara extensora de los brazos. Su distribución, como ya mencionaba, es en el tronco, en las extremidades superiores. Va a ser fotosensible porque va a estar desencadenado por la radiación UV y también exacerbado por la misma. Son las lesiones púrpura-escamosas, orificiformes, placas anulares, policíclicas. Van a tener un aclaramiento central y un diagnóstico diferencial puede ser la psoriasis o la tiña. Pero este tipo de lupus, al evolucionar, deja una discromía y telangiectasias residuales, pero a la larga no produce cicatriz. Siguiente. Ahora continuamos con el lupus cutáneo crónico, que vamos a ver que son lesiones ya crónicas, cicatrizales, y este trastorno es netamente cutáneo, como mencionó mi compañera, más no va a haber una afectación sistémica. La edad de inicio es de los 20 a los 45 años, es más frecuente en mujeres y más en personas de raza negra. Puede ser desencadenado por la luz solar en la mayoría de casos, como también se mencionó, y las lesiones persisten durante meses, años, y por lo general son asintomáticas. Puede haber un ligero prurito, escozor. El lupus cutáneo crónico se subdivide en 7. Primero tenemos el discoide, que es característico. Este puede ser circunscrito o generalizado. También tenemos el lupus eritematoso discoide hipertrófico, verrugoso, el lupus profundo, el lupus eritematoso discoide de la mucosa, ya sea bucal o conjuntival, el lupus túmido, el pernio, y el lupus eritematoso discoide liquenórico. Vamos a empezar con el lupus eritematoso discoide, que es el más característico. Es una variante crónica del lupus cutáneo que produce placas inflamatorias. Estas son bien delimitadas, que tienen una escama adherente y tienen tendencia a dejar cicatriz. Es más frecuente en mujeres de 20 a 40 años y solo el 5 a 10% evoluciona al lupus sistémico. La fisiopatología, como bien Wendy explicó, bueno, para hacerlo un poco más rápido, como sabemos hay una predisposición genética, ya sea por los genes o factores ambientales, ¿no? Como se mencionó, radiación UV.
que esto va a ser inducir lo que es la apoptosis de queratinocitos, que estos son las células que inician este proceso, y se va a dar el daño inicial. Luego de eso va a haber una respuesta. Los antígenos son captados por estas células dendríticas, se activan y se produce lo que se mencionaba, ¿no? El interferón tipo 1, que el lupus es mediado por este interferón, ¿no? Esta enfermedad. Siguiente, por favor. Luego de eso se da la activación inmune, donde se activan más que nada los linfocitos TC8, que son los más importantes porque hacen un daño directo, los linfocitos B y los TC4. Luego de esto, a nivel de la piel, se da el ataque en la unión dermoepidérmica, como también se mencionó, y este daño tisular. Luego de esto, se va a dar unos cambios histológicos clave, la degeneración vacuolar de la capa basal. También tenemos el infiltrado linfocítico perivascular, perianexial, y también lo que es el depósito de los inmunocomplejos, ¿no? Como también ya se mencionó el Hitler y el complemento 3, que estos se ven en la banda lítica, en la inmunofluorescencia. Y finalmente la cicatrización por la lesión inflamatoria activa, se va a dar un daño crónico en los folículos pilosos, fibrosis, pérdida de nervios, y así va a haber una cicatrización. Bien. En la morfología, la lesión clásica es como la que vemos en la imagen, es una placa eritematosa bien delimitada, es adherente, tiene tapones foliculares, hay queratina en los folículos, la evolución es de atrofia central, la cicatrización también hay hiperpigmentación central, hiperpigmentación periférica, y también acá hay un signo de clavo de alfiler, que es cuando se quita esa escama, que hay una presencia que cuando se desprende hay como proyecciones espinosas en el cara inferior, y así es como que se asimila un clavo de alfiler. La localización en zonas expuestas como cara, mejillas, nariz, como la imagen, pabellón auricular, cuero cabelludo. Y la capa que se afecta es, como ya lo mencioné, la unión dermoepidérmica, la capa basal, que aquí es el daño principal que se da, ¿no? En la imagen vemos las placas hiperqueratóxicas. También vemos que hay taponamiento folicular, hay escamas adherentes. Siguiente, por favor. Es la presentación más característica del lupus eritematoso discoide. En la clínica vamos a ver que es de curso crónico, no suele doler, puede arder o picar levemente y no siempre hay síntomas sistémicos. En el diagnóstico, más que nada por la clínica, como ya vimos, la biopsia es clave, vamos a ver hiperkeratosis, tapones foliculares, degeneración basal, infiltrado linfocítico, y la inmunofluorescencia, como ya se mencionó, será una banda lúpica de IgG complemento 3 en la unión dermoepidérmica. Básicamente ahí es todo el daño que se da. El tratamiento, vamos a ver medidas generales, la fotoprotección estricta, el tópico, corticoides potentes, inhibidores de calcineurina. En el sistémico, antimaláricos, hidroxicloroquina de primera línea, y en casos refractarios ya el metotrexato, retinoides o talidomina. También vamos a mencionar lo que es el lupus eritematoso discoide circunscrito y el generalizado. Dentro de las diferencias de estos, vemos que la distribución del circunscrito abarca lo que es cabeza y cuello, mientras que el generalizado, tronco y extremidades. En el riesgo sistémico es muy bajo en el circunscrito y en el generalizado es mucho mayor. El número de lesiones también en el circunscrito son pocas y en el generalizado son muchas. Básicamente, en un resumen, decimos que es una enfermedad autoinmune mediada por el interferón tipo 1, como ya dijimos, desencadenada principalmente por radiación UV. El daño está en la unión dermoepidérmica. La inflamación crónica nos lleva a una cicatrización atrófica y es propenso a la alopecia cicatricial en lupus cuero. Luego de eso tenemos el lupus eritematoso discoide hipertrófico rugoso, que es una variante del lupus eritematoso discoide, pero hay una hiperkeratosis marcada. Es una variante de forma crónica, poco común, y hay respuesta inflamatoria excesiva y formación de lesiones vegetales. Y esta se puede malignizar a carcinoma escamoso. Vamos a ver su morfología, que son placas gruesas de superficie verrugosa, muy hiperkeratóxicas.
bien delimitadas las placas, de superficie irregular o verrugosa. Puede haber también fisuras, puede haber costras. Y si es crónica, esto puede dejar cicatriz o alteraciones pigmentarias. La capa que se afecta en este caso del discoide hipertrófico es la epidermis por la hiperkeratosis mesocatosis, que vamos a explicar después, y la dermis superficial por el infiltrado inflamatorio. Bueno, en la fisiopatología es igual que la anterior, lupus eritematoso discoide, pero hay mayor proliferación epidérmica. Ya sabemos que hay un desencadenante, la activación inmune, hay el ataque a la unión epidérmica, igual que el anterior, que el clásico. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que lo hace hipertrófico? Es que en vez de solo destruir la epidermis, responde con la proliferación excesiva. Y esto ocurre en 5 pasos, por así decirlo, o bueno, 5 cosas que suceden. La inflamación crónica persistente por la liberación de las citocinas, de tumoral alfa, interleucina 1 y 6. Estas van a estimular lo que es la proliferación de queratinocitos. Luego de esto va a haber una alteración del recambio epidérmico, aumenta la mitosis de queratinocitos y se acelera también el recambio, y así va a haber la acumulación de las capas de queratina. Luego de eso, la hiperkeratosis marcada, se va a engrosar lo que es el estrato córneo, se forman las escamas gruesas y la superficie va a ser irregular. La acantosis por el engrosamiento del epidermis del estrato espinoso, y los tapones foliculares, igual que el anterior, va a haber queratinización anormal que obstruye los folículos. El resultado final es la combinación del daño inmune basal, de la proliferación epidérmica exagerada que se da como respuesta y produce placas gruesas, hiperkeratósicas y verrugosas. En la clínica el curso es crónico. Bueno, yo mencioné como que son placas gruesas, elevadas, de superficie verrugosa, áspera, hiperkeratósicas. Pueden ser eritematosas o violáceas, y también puede haber un prurito leve, dolor ocasional y una lesión sobresaliente más exofítica. En el diagnóstico se sospecha por este tipo de lesiones, como mencioné. La biopsia es clave. Vamos a ver hiperkeratosis marcada, acantosis como ya se mencionó, degeneración vacular de capa basal como en la anterior, infiltrado linfocítico y tapones auriculares. Lo que lo diferencia de lo que mencionaba del carcinoma epidermoide es la presencia de cambios típicos de lupus, del daño basal más el infiltrado linfoide. Y en la inmunofluorescencia también vamos a ver la banda límpica, el IgG, el complemento 3 y también en la unión epidérmica. En el tratamiento, igual que el anterior, medidas generales de protección estricta. En el tópico vemos corticoides de alta potencia, inhibidores de calcinuria también. Intralesional es muy útil el uso de triamcinolona intralesional. En la parte sistémica es frecuente porque es más resistente, de primera línea hidroxicloroquina, si no responde methotrexato, retinoides, que es justamente hiperkeratosis, y talidomina en casos severos. Y si se sospecha de una malignización, ya se hace una biopsia y un manejo oncológico. Como resumen, vemos que es una variante de lupus eritematoso discoide caracterizada por la hiperplasia epidérmica, la hiperkeratosis marcada que ya dijimos. Puede simular a lo que es carcinoma epidermoide. En la fisiopatología es igual a la anterior, a la discoide, pero con respuesta proliferativa epidérmica exagerada, deja una cicatriz atrófica, y en el tratamiento de la fotoprotección, antimaláricos, y lo que esa sería la base del tratamiento. Luego de eso tenemos el lupus profundo o paniculitis lúpica, que se caracteriza por una inflamación autoinmune del tejido adiposo, más que nada en la hipodermis, produciendo una paniculitis lobulillar que genera nódulos profundos, posteriormente lipotrofia, y es menos frecuente que el lupus eritematoso discoide clásico. Más frecuente en mujeres de 20 a 50 años, puede coexistir con lupus discoide, con el sistémico, y del 30 al 70% tiene lesiones de lupus eritematoso discoide asociadas. Ya, en la morfología vamos a ver que la lesión elemental son nódulos subcutáneos profundos,
de consistencia firme, dura o indurada. Los bordes son mal delimitados, el tamaño es variable, pueden ser pequeños nódulos hasta placas profundas. En zonas de mejillas, brazos, hombros, glúteos, muslos, puede estar adherida a planos profundos, es más que nada profunda. A diferencia del lupus eritematoso discoide, que no es superficial, y al inicio puede ser normal la coloración, luego de eso va de eritematosa a violácea y a veces puede parecer lo que es un moretón profundo, en esa apariencia, ¿no? Acá también vemos que se da lo que es la lipoatrofia, que es el hundimiento de la piel. Son depresiones visibles y, bueno, hace una deformidad estética, ¿no? Es una secuela que deja este tipo de lupus, lo que es la lipoatrofia. La capa afectada es la hipodermis, el tejido subcutáneo, ya que afecta los lobulillos grasos. Acá vemos nódulos subcutáneos profundos, mal delimitados, que tienen un tono eritematoso-violáceo. También vemos lo que es la lipoatrofia. Hay áreas deprimidas, áreas hundidas. En la evolución vamos a ver 3 fases. La fase inicial, que se inicia con nódulos inflamatorios profundos, luego la fase intermedia, que va a haber una inflamación persistente, y la fase tardía, que hay destrucción de la grasa subcutánea. En la fisiopatología, ya. Vamos a ver igual que hay una predisposición o un desencadenante, ya sea, como ya hablamos, de radiación o la genética, pero también acá hay lo que es un trauma local, que influye demasiado. Luego de eso tenemos la activación inicial. Los queratinocitos dañados liberan ADN, ARN, como ya hablamos, y bueno, se activan las células dendríticas, se produce el interferón tipo 1, como ya se habló, y se da la cascada inmune. Activación de linfocitos, los linfocitos B, y aumenta así la inflamación. Siguiente, por favor. Luego de esto, se afecta la grasa porque el sistema inmune reconoce los antígenos en adipocitos o estructuras del tejido subcutáneo. Ocurre la infiltración de linfocitos T, células plasmáticas, y directamente esto se va a dar en lo que es la hipodermis. El daño en tejido adiposo se da por la inflamación de los globulillos grasos, por eso es que se llama pancreatitis globulillar. Se da un ataque inmunológico por los linfocitos que van a destruir los adipocitos. Se da también la necrosis grasa, los adipocitos mueren, liberan su contenido lipídico y esto va a generar justamente la inflamación más intensa. Y por último, la formación de la cicatriz, que el cuerpo reemplaza la grasa por la fibrosis. Y así se da el resultado como la lipoatrofia, ¿no?, que mencionábamos antes. En la clínica vamos a ver nódulos o placas profundas, comprimidas, mal delimitadas, adheridas a planos profundos, como ya lo mencioné, pueden ser dolorosas y de crecimiento lento. La localización típica es en cara, en las mejillas, brazos, hombros, glúteos, muslos. Su evolución es de curso crónico, va a haber brotes y remisiones y deja secuelas estéticas importantes, como ya vimos en la imagen, ¿no? La diferencia con el lupus eritematoso discoide, primero que nada, en las capas, que vimos qué capas afectan. En el discoide es la epidermis y la dermis, en el profundo es la hipodermis nada más. El tipo de lesión también, ¿no? En la discoide son placas y en el lupus profundo ya son nódulos. Y la secuela, que como ya mencionamos, en el discoide es una cicatriz y en el profundo es el diagnóstico. En el diagnóstico clínico, como ya vimos, nódulos profundos, más hipotrofia. Siempre hay que confirmar, porque también solo eso no basta. Hay que hacer una biopsia profunda porque la lesión es hasta la hipodermis. Y los hallazgos histológicos, vamos a ver la pancreatitis globulillar, como ya lo mencioné. También el infiltrado, los linfocitos, células plasmáticas, la necrosis grasa y animización del tejido adiposo. También puede haber calcificación. Y si hay componentes de discoide, también puede haber el daño en la unión dermoepidérmica, como ya lo mencionamos. En la inmunofluorescencia, los depósitos de IgG complemento 3, y en el laboratorio el ANA positivo puede ser también ANA negativo, anti-DNA y el complemento disminuido. Esto apoya, pero no confirma el diagnóstico.
En el tratamiento y en las medidas generales, fotoprotección, como ya dijimos, los antimaláricos, hidroxicloroquina, corticoides, si hay brotes, tienen que ser sistémicos, y si hay lesiones intralesionarias, de segunda línea, si no responde metotrexato, aciatopina, micofenolato, y en casos refractarios, talidomida y ciclosporina. En el caso de las secuelas por la hipotrofia, puede ser un manejo ya estético, ¿no? Bueno, para hacer la diferencia entre estos tres tipos de lupus eritematoso, vamos a ver que el discoide, el hipertrófico y la panicilitis. El nivel afectado, como ya vimos, en el discoide es la epidermis y la dermis. En el hipertrófico es más que nada la epidermis y en el profundo la hipodermis. El tipo de lesión en el discoide es lesiones placas, en el hipertrófico son placas verrugosas y en el profundo son nódulos. En la morfología vemos que en el discoide es eritematoso, la morfología clínica, eritematoso, es una escama adherente, hay tapones folliculares. En el hipertrófico es muy queratóxica, es gruesa, es verrugosa, como el nombre lo menciona, y en el profundo son nódulos firmes, mal delimitados. En cuanto a su superficie, el discoide es más escamoso, el hipertrófico es de superficie irregular y verrugosa y el profundo es lisa, ¿no? En la evolución, en el discoide hay una atrofia central más la cicatriz. En el hipertrófico puede haber una cicatriz y en el profundo, como ya dijimos, una lipoatrofia, ¿no? El color en el discoide es eritemato violáceo, igualmente en el hipertrófico, y en el profundo puede ser normal o haber un eritema leve. En lo que son síntomas, va a haber un leve prurito en el discoide. En el hipertrófico puede más ser molestoso y en el profundo sí va a tener un grado de dolor. En la localización típica vamos a ver que el discoide más que nada afecta cara y cuero cabelludo. El hipertrófico, la cara y extremidades, y el profundo, cara, brazos y pies. La alopecia en el discoide sí va a existir, en el hipertrófico puede haber y no va a ser tan típico del profundo. El riesgo de malignidad es bajo en el discoide, en el clásico, en el más característico. En el hipertrófico es mayor y no va a ser tan maligno, no va a haber riesgo de malignidad en el profundo. En cuanto a fisiopatología dominante, en el discoide va a haber daño de la unión dermoepidérmica. En el hipertrófico va a ser igual daño de unión dermoepidérmica más epidérmica, y en el lupus profundo va a haber paniculitis lobular. La biopsia va a ser en el discoide superficial a media, en el hipertrófico igual, y va a ser más profundo en el lupus profundo. El tratamiento base son corticoides más hidrocloroquina. En el discoide, en el hipertrófico va a ser lo mismo, más corticoides, y en el profundo es antimaláricos más corticoides sistémicos. Bueno, esta va a ser una de las formas más comunes de sarcoidosis cutánea. Es un trastorno caracterizado por granulomas, también va a ser llamado nodular de placas. Mañana, mañana, pues no puedo continuar. Por favor. Sí, Sí, por favor. Gracias.